Laye, ¿qué es el patriarcado? Sí, directo al grano. No, mentira. Extiéndete lo que quieras. Un sistema también que está reinado por el poder, por querer llevar el control y que nos ha atravesado también como discurso, un discurso Vamos a profundizarlo. político. Profundízalo lo más que puedas porque es que hay demasiada información y todo ahora es patriarcado, que el patriarcado. O sea, hay un tema de culpa horrible, horrible que bueno, me gustaría que alguien como tú lo explicara. Bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast, El Otro Rómulo. Hoy tenemos otra vez a nuestra invitada Laye. Vamos a hablar de un tema pero súper interesante, Laye, hoy. Vamos a hablar del machismo, pero lo vamos a desglosar como para entender un poquito más el tema y que tanto hombres como mujeres entendamos de qué se trata esto, de dónde viene, no sé, el montón de cosas que se dicen hoy en día en internet y el montón de cosas que creemos que sabemos sobre el tema, pero que en el fondo pues, hay mucha tela que cortar. Así que vamos a seguir la misma dinámica. Laye, la dinámica va a ser: yo te hago algunas preguntitas a ti. Tú Maravilloso. respondes con toda la libertad que quieras. Siempre importante, o sea, no son preguntas mías personales, son preguntas para que tú respondas desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo para que la gente también piense, abra la cabeza, abra la mente, ¿vale? Vamos a arrancar entonces con la primera preguntita. No sé si quieres hablar un poquito de ti rápido, como es el segundo episodio. Vamos a hablar un poquito. Bueno, yo feliz de que me hayas hecho la invitación nuevamente de estar aquí. Tú lo dices desglosar, yo lo digo desmechar. Yo creo que hay conceptos, palabras, creencias que hay que desmontar, que hay que desmechar, repensarnos, reflexionar para poder generar los cambios, porque cuando no hacemos esto, normalizamos cosas que la pregunta es, ¿no son funcionales en este momento? ¿No son funcionales seguir repitiendo patrones en este momento? ¿Cómo podemos cambiarlos? Y eso parte de esa, vamos a repensarnos este tema, y me encantó cuando me propusiste que fuera el Este machismo. temita, excelente. Bueno, vamos a comenzar por lo básico, ¿no? Lo básico, la pregunta como que de entradita es: ¿qué es eso? ¿Qué es el machismo? ¿De qué se Mira, trata? eh, pareciera un monstruo de muchas Ajá, ok. cabezas, pero Bien. realmente es un monstruo de muchas voces, de creencias que se sostienen en el tiempo, de creencias, patrones, conductas que sostienen una idea de superioridad, de supremacía, de fuerza bruta o de estar por encima de los hombres. Entonces se Mm, sostiene, digamos que, ¿por qué digo de voces y por qué le ujú. pongo tanta fuerza al tema de las voces? Porque lo que se sostiene en el lenguaje es lo que se mantiene en el presente y es lo que hace que nos relacionemos. Es decir, si yo pongo la palabra, no sé, solidaridad, y Ujú. la nombro y la creo y la tengo como concepto y valor de vida, yo me voy a mover a partir de esa palabra y los significados que alrededor de esa palabra en mí hagan sentido. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos creencias que sostienen esto, como el machismo, como este poder, como este control, como una cantidad de cosas que están ahí alrededor de la palabra, que se han sostenido por muchas generaciones, pues lo seguimos manteniendo en no nada más en la comunicación, sino en la interacción. El lenguaje genera Vale. comportamiento. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje y de lo que codificamos los significados, que es lo que van a hacer que yo me mueva a partir de ellos y me relacione y me vincule con los otros a partir de eso que creo. ¿Se entiende? ¿Está todavía? Explícamelo un poquito más en español como para alguien que esté dentro de este concepto, pero que quizá apenas está comenzando a darse cuenta, porque sabes que hay mucha gente que no es consciente, ¿no? Claro. Incluyéndonos, o sea, es un tema como que un poquito más fácil, más sencillo para alguien que ni siquiera es consciente. Si yo le digo a mi hijo, está en Ujú, formación, ujú. está en formación, está absorbiendo como una esponjita. Y yo le Vale. empiezo a decir, Ujú, eres un desordenado, eres un ujú, desordenado, eres un desordenado. Yo estoy construyendo identidad, no nada más le estoy diciendo a él que él es un desordenado. ujú, Él estoy haciendo que esa palabra primero tenga una connotación negativa, ujú. porque si se lo estoy diciendo además desde el regaño, que vaina, que eres un desordenado, Ok. esto está penetrando en sus Su cabeza, esquemas, en sí. su cabeza, en sus significados.
Cuando él se presente más adelante, ¿qué crees que es lo que va a decir? Que es un desordenado. Que es un desordenado. Totalmente. A mí, mi familia me ha dicho cosas, es que a lo mejor todavía creen que sigo siendo de esa forma, pero es que yo no estoy nada identificado, porque obviamente ya tengo 31 años y ya... Ya has hecho un proceso de ya he hecho un proceso, revisión, exactamente. ya le pasaste... Pero todavía está ese concepto para ellos, ¿no? Por supuesto. De algunas cosas, obviamente. Por supuesto, y fíjate lo que tú dices, o sea, hay que pasar por muchos procesos de diferenciación, de emancipación, de palabras que en algún momento nos han dicho que nos comimos el cuento, Sí. que empezamos a repetir incluso sin cuestionarnos. O sea, cuando uno está niño no cuestiona, uno simplemente va absorbiendo. Entonces, supongamos ahora que el tema no es que eres desordenado. Okay. Es que yo te digo que porque eres hombre no vas a llorar. Vale. Es que yo te digo que tienes que, a tu edad, imagínate que tienes 7 años y te voy a decir, es que ¿cuántas noviecitas tienes? Sí, sí. Y es que acuérdate que tienes que, tu trabajo es levantártelas a todas. Y entonces te voy a dar un dulcito para que estoy creando una identidad y le estoy dando una serie de codificación. Que ojo, yo también lo aprendí, que no lo cuestioné, que lo empiezo a repetir como pauta de crianza en mi hijo y que si yo se lo voy sembrando en el lenguaje, en el momento en el que él se presente ante la vida y se mueva ante la vida, lo va a hacer desde ese concepto que yo le fui poniendo a partir de cada una de las palabras que le fui metiendo en su cabecita. ¿Tú, por ejemplo, permites que le hable cualquier persona a tu hijo o eres celosa con respecto a ese tema? Bueno, yo quisiera nada más hablarle yo. Pero no puedes, ¿no? Pero no es la realidad. O sea, no es la realidad. Yo quisiera... Tampoco es un muñequito, ¿no? O sea, es un ser humano que va a interactuar con otras personas. Y otra vez, el lenguaje colectivo, porque el machismo está dentro del lenguaje colectivo, pues nos lleva a todos ahí haciendo que repitamos a veces cosas que no nos hemos puesto a pensar cuáles son las consecuencias. Ojo, te lo estoy llevando al extremo porque la verdad es que sí hemos empezado a ver, sí nos hemos empezado a dar cuenta, el tema de la era digital hace que nosotros tengamos ahora un poco más de información y estos cuestionamientos ahora te los puedes conseguir en Instagram, pero a veces hasta que no haces el cuestionamiento porque no sabes si está bien, si está mal. No, casi siempre que uno lleva un cuestionamiento es porque la situación te ha llevado a un problema. Entonces, total, porque hice mucho clic con eso porque es literal. Ajá. O sea, cuando tú entras en conflicto, por ejemplo, te dijeron que eres desordenado, volvemos al ejemplo, y no, tú no te cuestionaste, te presentas desde ahí, te mueves desde el desorden, vives en el desorden, en el concepto que te dijeron, yo soy desordenado, yo soy desordenado, y de pronto pasaron, no sé, 25 años y tengo una novia, y esa novia me dice, terminamos porque no aguanto tu desorden. Exactamente. Y ahí tú dices, ¿en serio soy desordenado? ¿Qué está viendo ella que no estoy viendo yo? Pero ¿de dónde fue que aprendiste? Cuando me empiezo a entrar en conflicto y vienen las emociones alrededor de la rabia, tristeza, las consecuencias y empiezo a estar, estoy en una edad donde esto como que me está haciendo como ruidito. Sí. Ahí es donde nos empezamos a cuestionar, ¿de dónde fue que yo aprendí esto? Porque esto no llegó a mi cabeza solo, esto llegó porque, ¿y de dónde viene? Y ahí es cuando empezamos el trabajo también familiar. Aplíquese para todo. Estoy diciendo otra vez desorden como un simple ejemplo. Como un ejemplo, claro. Pero puede ser desordenado, puede ser el manejo de tus emociones, puede ser la forma en la que te vas a relacionar, puede ser la forma en la que te vinculas con el dinero, la forma que te vinculas con el éxito. Lo que es masculinidad, lo que no es masculinidad, lo que es... Sí, y fíjate que aquí es entrar a cuestionar una cantidad de conceptos que nos han dejado muchísimo en desigualdad. Hay que entender también colectivamente qué es lo que vienen haciendo muchos movimientos desde el punto de vista social y político también. Sí. Y es el tema de sugerir una igualdad, pero que todavía nos queda muy difícil porque en muchas cosas lo hacemos desde la guerra, desde la pelea, desde la imposición, desde el odio, desde el resentimiento de la historia. Ojo, este resentimiento no llegó ahí de la nada. De la nada, sí. Esto tiene una fuerza histórica ahí que viene y que para poder generar reflexión y para uno sentirse en un ambiente seguro para generar cambios, tengo que estar totalmente convencido de que si yo te digo que estoy reconociendo que me estoy moviendo desde un patrón machista, yo lo puedo hacer en un lugar en donde vaya a recibir y, bueno, vamos a ver de dónde viene esto, qué consecuencias, qué se quiere morir en ti, qué quieren hacer. Si lo hacemos esto en un ambiente en donde sé que me van a pegar porque yo asumo esto, no lo voy a hacer. Pero ese tema, o sea, a ver, yo tengo una confusión. Ok. Y es, o sea, el tema que estamos definiendo un poco este concepto de machismo, o sea, es de, ¿cómo te explico? O sea, es esa sensación de que hay alguien que está por encima de otra persona, pero es ejerciéndola desde el hombre hacia la mujer,
O sea, esa es la definición como tal. Este O sea, concepto ¿tiene un tema de género? Claro, hay un tema Vale, eso es lo totalmente que de quería. género. Oh, bien, Claro, bien, bien. en el tema de las creencias también de lo que debería y se esperaría de un hombre y lo que se esperaría de una mujer. Ok. O sea, digamos que esto también viene de todo un histórico. Si uno ve, por ejemplo, la historia y uno empieza a escuchar las historias de las tribus indígenas, por ejemplo, que estaban en estas tierras, Colombia, Venezuela, Perú. Ujú. Aunque en Venezuela no hay mucho reporte, pero digamos que acá que son las que más he México. estudiado, México, México está. el tema de la mujer para la tribu era visto desde otro lugar. Entonces, el hombre sí tenía la fuerza física y era reconocida, un poco desde lo que hablábamos la vez pasada, desde lo biológico, desde Ujú. entender que había una fuerza física y era como honrado por esa fuerza física, por la capacidad de conectarse, de dirigir, de unos atributos muy masculinos, pero también era muy honrada la mujer como esta mujer sanadora, iniciadora, es decir, la que iniciaba al hombre Ujú. en la tierra, en el manejo de la tierra, era la mujer, que Vale. le enseñaba de los atributos de la tierra, de poner la semilla, de cómo Unos regarla, roles. eran unos roles que no Sí. entraban en competencia, se Mm. honraba tanto al hombre y todavía hay tribus que se mantienen Con muy, esa... sí, se han sostenido en sus Bien. creencias y en sus rituales, a pesar y con todo lo que ha venido desde afuera. Cuando empiezan a venir costumbres de otros lugares, cuando empiezan a venir los españoles, y fíjate que yo te lo cuento como parte de una historia, de un mito, pero esto aquí en cada uno de estos sitios hay historia, resentimiento, peleas, luchas, muertes, imposición y una cantidad de cosas, se desplazan estas creencias y empezamos a tener creencias que son de otro tipo de culturas, de O sea, reinados. se contamina un poco con la llegada. O sea, Sí, ellos estaban cómodos, eh, se sentían bien o no se Mira, cuestionaban. ojalá Ajá. pudiéramos tener una cámara del Sí, tiempo y sí, sí, decir, ven sí, acá claro. y Mi cuéntame pregunta si ya. te... Ajá. Claro, ya, ojalá pudiéramos tener Ajá. una... Me encanta, porque esos Sí. cuestionamientos son los que uno dice, ¿será que se sentían Sí, sí. cómodos? O es decir, ¿sería que estaban...? Porque esto de asumir que no había una sabiduría es como muy rudo, porque sí la había. Lo que pasa era que era totalmente distinto y esa Exacto. sabiduría era en temas de roles, en temas de uso, de medicina, de las plantas, de una forma de vivir que simplemente era diferente. Vale. Y ya eso pasó. O sea, yo honro demasiado que se dé el mestizaje porque es o sea, tú y yo somos productos del Sí, mestizaje. O sea, totalmente. uno ve a tus padres y uno entiende que eres producto de, o sea, Sí, una señora morena, una morenaza, sí. con un hombre que tú lo ves y tú dices, este señor de dónde salió, súper blanco. Claro. Maravilloso. Pero eso ahora se ve como una historia muy bonita, pero eso al principio generó todo un Sí, choque no, eso y tiene. más que una contaminación es un proceso de alienación, es que las culturas se unieron, se unificaron. El tema es que se le dio peso a lo que venía de afuera y no a lo que venía de adentro. Es ahora que nos estamos vinculando otra vez con el origen y estamos volviendo médicamente en muchas cosas otra vez a conectarnos con eso que Con se la hacía. esencia, ¿no? Con el origen, Con el la origen. vuelta, el retorno como al origen, cómo Vale. éramos, Ok. cómo es esto de poder vivir de una manera más equitativa, más igualitaria. Ojo, yo te lo estoy hablando desde acá, ¿no? Pero si lo estuviéramos hablando desde un congreso en donde se está peleando de pronto un derecho o una ley, es otro tema. Siempre la Bien. pregunta es, en este punto de la historia, ¿dónde me quiero parar? Y a mí me encanta pararme en este de, vamos a analizar qué creencias tenemos, qué nos sigue sirviendo. Para mí me parece, yo puedo honrar muchísimo el tema del mestizaje, aunque entiendo que eso generó mucha sangre, se perdieron muchas cosas. Y es el tema de preguntarnos de esto que llegó, qué nos ha servido y qué queremos dejar, y de esto que teníamos, qué queremos recuperar para ponerlo otra vez al servicio de que podamos funcionar mejor como sociedad, en donde podamos estar cada quien reconociendo las fortalezas y las virtudes que tiene cada uno. Totalmente. Vamos con la segunda pregunta. Y es, para aclararlo bien, porque yo creo que sí hay una enorme confusión en este punto, y es quiénes hoy en día, 2023, quiénes están ejerciendo el machismo en la sociedad actual. ¿Solamente los hombres, hombres y mujeres? Cuéntame un poquito, porque ya vimos que el concepto tiene tiene un significado. Un trasfondo histórico. Exacto, ¿no? Y además que está como que arraigado al hombre, por lo que ya nos explicaste, pero ya hoy en día, o sea, en la actualidad, como concepto, ¿quiénes están ejerciendo esto
Todos, o sea, Ajá. yo quisiera decirte que hay un porcentaje y hay comunidades que pueden estar de pronto modo ermitaños en una montaña, pero en este momento del otro lado del mundo estamos en guerra y la guerra tiene que ver también con un asunto de poder. ¿Quién es más fuerte sobre qué? Porque pienso distinto que tú, porque políticamente estamos diferentes, o sea, pensamos distintos o honramos cosas distintas, creemos cosas distintas, religiosamente también. Ujú. Entonces siempre ha habido una necesidad histórica de poner el poder por encima. Y este poder, este querer controlar y someter, sobre todo estas dos palabras, control y sometimiento, es parte de lo que viene en las historias de hay alguien que tiene que ser más fuerte. Ujú. Entonces, nosotros hemos sido como humanidad, y ahí, mira que te digo nosotros, porque el tema es como, no puedo hablar de este tema y salirme de la situación. Es como que yo no he sido nunca machista o yo nunca me he Exactamente. movido desde ahí, Desde sino que allí. aquí entramos Ujú. todos. Es como que si vamos a hablar del efecto de que una de las cosas que ha hecho que cambie la humanidad es, por ejemplo, los cambios climáticos. Ujú. Entonces podemos decirlo como algo que está afuera, no estamos adentro. Nosotros hemos producido una cantidad de basura y una cantidad de cosas que han hecho que, bueno, desde chiquitos te enseña, si tú botas la Sí, basura, sí, sí. eso Ahí hay un significa que tema moral. Porque, o sea, no hay impacto cero. O sea, todos impactamos de cierta manera. O sea, decir, no, yo me salgo de esto porque es que yo soy, no sé, bueno, una me, deidad. O sea, no, 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 me no. encanta lo que Ujú. dices. Por eso cuando tú me preguntas que quiénes han ejercido el machismo, todos hemos estado incluidos ahí. Que muchos hemos hecho el trabajo por empezar a generar unas formas distintas, un lenguaje distinto. No quiere decir que, lamentándolo mucho, todavía no quiere decir que la totalidad o que la mayoría estamos muy lejos todavía de eso. Por lo que te digo, estamos hablando tú y yo aquí y puedo honrar tu masculinidad y tus formas de ser hombre y tú puedes honrar mi feminidad y mis formas de ser mujer, pero del otro lado del mundo se están matando y se está Y hay muriendo mucho gente conflicto todavía de parte del hombre y mujer, mujer. de poder, o sea, Sí. eso depende mucho de lo cultural. Hay cosas y permisos que tenemos de este lado que del otro lado no. Y cuando hablamos de, por ejemplo, que era lo que no terminé la idea, de los cambios climáticos, tiene que ver con que todos hemos hecho una cantidad de basura que ha afectado al mundo y que eso también nos termina afectando porque cambio climático, o sea, pareciera que eso no nos va a tocar. O sea, esa responsabilidad. Yo creo que lo más cercano que hemos tenido a que definitivamente algo nos puede afectar a todos es cuando tuvimos pandemia, pero como nosotros a veces tenemos como memoria, somos todos un poco Dory, como Ujú. el personaje de Buscando a Nemo, Ujú. se nos olvidó cuáles fueron las consecuencias, por qué llegamos ahí como humanidad. Entonces, todo lo que yo haga por mí y lo consciente que yo me pueda hacer es un trabajo comunitario. Mientras yo no trabaje en mi conciencia, eso no se va a ver impactado allá. Y todavía estamos, aunque quisiéramos y aunque hemos tenido avances y otra vez, aunque tú y yo estamos aquí hablando muy sabrosamente de este tema, hay gente que no lo pudiera ni siquiera hablar. Entonces, todavía nos falta mucho camino y lo ejercemos esto, o sea, transformar este lenguaje, abrir las posibilidades y entender que no hay una sola forma de ser un hombre, no hay una sola forma de ser mujer, sino que hay un abanico de posibilidades, requiere de mucha flexibilidad, requiere de muchísima conciencia, requiere de mucho ver hacia adentro y todavía, aunque hemos avanzado, todavía nos queda camino por delante. ¿Qué crees tú? O sea, siempre trato de salirme del tema estadístico y todo, porque bueno, tanta información que hay en internet, que si esta estadística la lleva tal institución o tal país, hay demasiada variedad de números. Pero a tu criterio, ya sabemos que ambas partes ejercen el machismo, pero ¿qué crees tú? O sea, tú eres terapeuta, tú todo el tiempo estás en contacto con la gente. ¿Quién la ejerce un poquito más? O sea, dentro de tu perspectiva, o sea, obviamente no... Lo que pasa es que en un sistema familiar podemos ejercerlo, o sea, digamos que a nivel de... Yo te lo podría voltear con quienes han tenido más consecuencias, porque si vemos la tasa de suicidio, son más hombres los que se suicidan. Sí. La tasa de cáncer de próstata de hombres somatizando también ha sido bastante alta. Pero también han aumentado el número de feminicidios, es decir, de mujeres que mueren por por el Por el simple hecho de hecho ser de ser mujer. mujer. Ujú. Cuando hablamos de cuántos presos hay, siempre hay una cantidad más alta de hombres Mm. presos. Entonces, a nivel de consecuencias nos ha caído muy duro, nos ha caído muy duro. De pronto ustedes viven, digamos, el tema de tener que estar preso y mientras estaba preparando el tema y como revisando algunas cosas, yo decía, es muy terrible sufrir las consecuencias de un lado y ser la sometida.
pero creer que siempre tengo que tener el control tampoco es fácil. Hay una serie que se llama Poco Ortodoxa. Sí, yo la vi. Mira, yo siempre la he recomendado Brutal. porque hay una escena sexual, perdón el spoiler, pero tengo que ponerlo, en donde sufren los dos. Porque él cree que ella tiene que ponerse ahí como para la cosa, porque eso es lo que él aprendió que tenía que hacer, y él la está haciendo sufrir, porque por supuesto no es que hay un coqueteo, es como vamos al grano porque esto tiene una función reproductiva y ya. Ambos son víctimas. Ambos están siendo víctimas porque los dos están sufriendo las consecuencias. O sea, lo que me encanta de la escena es que a él se le ve la cara de, en serio estoy sufriendo porque esto está pasando. Entonces hemos sido víctimas en consecuencias distintas, porque, ojo, han muerto muchas mujeres y siguen muriendo muchas mujeres, pero hay hombres también que están teniendo otro tipo de consecuencias, porque no debe ser fácil creerte que tú tienes que controlar absolutamente todo y que nada esté bajo tu control. No, y que, te lo debes vivir, que si no, entonces eres menos hombre. Por supuesto. O sea, una presión que... Es una presión social. En el sexo, en un dinero, montón, en dinero, en un montón. Absolutamente claro. todo. En que tienes que llevar el control. Entonces se vive como que el tema de que la mujer se te salga del carril, si lo vemos desde un punto de vista bastante machista, que la mujer se te salga del carril, ¿de cuál carril? ¿De cuál carril? Es como un fracaso para ti, te mueve una cantidad de frustraciones. Entonces hemos ido de un sistema, de una voz macabra que se ha sostenido en el tiempo, que no se ha analizado, que no se ha desmechado, que no se ha cuestionado. Hemos sido víctimas de ambas partes. Pero fíjate lo que tú dices, o sea, todos hemos ejercido este rol de ser machista, pero yo siento, o sea, esto sí es una opinión muy mía, que a la mayoría de mujeres con las que yo he interactuado, o sea, no les gusta aceptar eso. O sea, por defecto nosotros sí. O sea, de hecho, cada vez que... Y no por victimizarme ni nada, porque de verdad no sufro ese complejo. Me da igual. Sé que he sido machista y lo estoy cambiando y estoy mejorando. Pero uno tiene que cuidarse cuando habla para no sonar machista, ¿no? Como que si fuera... Como que si todos estamos... Hay unos que están libres de eso. Hay que cuidarse, está bien. Pero a mí no me acompleja. A mí no me acompleja. Pero a las mujeres sí. O sea, es como que... Y tú eres machista. Por Dios, yo soy la afectada. Yo soy mujer. O sea, ¿qué piensas de eso? Ay, mira, esto es camisa de once balas. después esto puede tener consecuencias nocivas para mi salud. Ajá. Varias cosas. No es tan fácil como tú lo dijiste al principio reconocer que nosotros también podemos estar sosteniendo a una persona o poder estar sosteniendo una dinámica machista. Esto es complejo porque a veces uno no ve... La persona que no ve que no ve. Total. Sí, o sea, si no estoy consciente, no veo que no veo. Pero, otra vez, ¿quiénes criamos? Por ejemplo, hay muchas personas que todavía en la actualidad se quedan impresionadas porque, para mí, los oficios no tienen género. No depende de lo que tengas en este momento de la historia. Bien. Es decir, la escoba no dice está hecha para las mujeres. Tú puedes pasar una escoba, yo puedo pasar una escoba, así como tú puedes pagar una cuenta, yo puedo pagar una cuenta. Podemos proveer cosas entre ambos y podemos pasar el coleto y la escoba. O sea... Para mí es parte de un trabajo, otra vez que vamos en camino, todavía nos falta. Muchísimo. Pero hay personas que cuando uno se sale y empieza a ver cómo uno está instaurando eso, se impresiona. Por ejemplo, mi hijo en mi casa recoge el plato, tiende su cama, él prepara su bolso, porque hemos acostumbrado a que, y pasa mucho cuando uno tiene... las personas te cuentan, no, yo tuve por ejemplo un hermano, siempre a la mujer se le exigió el tema de la cocina y le regalan una escoba y una pala, pero entonces al niño le regalan el carrito o la pelota de fútbol. Y sí, pues está bien el fútbol y está bien el que quieras enaltecer tu fuerza o tus destrezas deportivas, pero es que la escoba no te va a quitar hombría, o sea, no pasa por ahí. Entonces el tema de poner y decir que un niño está recogiendo o está doblando su cama o hay que hacerle absolutamente, no lo estoy acostumbrando a hacerle absolutamente todo porque no tendríamos por qué. Mi lenguaje en la casa es todo colaboramos y en la medida que le he ido creciendo se le ha ido dando un poquito más de responsabilidad dentro de la casa. Hay gente que todavía lo ve como que qué loca, ¿por qué? Yeah. Pero si fuera una niña sí estaría bien que le mande a hacer esas cosas. O sea, mujeres. Por supuesto, por supuesto. Es que quienes hemos criado a los hombres. Hay muchos temas. Este tema tiene demasiados hilos arriba. Porque muchas veces, desde ese mismo discurso de lo que nos ha dolido,
por ejemplo, en los ambientes laborales, nos ha dolido el jefe que no nos escucha, que no nos toma en cuenta, que nos deja por debajo, que nos descalifica, que siente que nuestra opinión es como que por abajito. Es suavecito, esto no tiene tanto impacto, no tiene tanta fuerza. Entonces, cuando entramos a ocupar, porque ahora hay espacios, aunque todavía en algunos cuestan, hay espacios en donde hay cargos altos para mujeres, o sea, la mujer entra también en un rol desde esa verduga que lo que estamos haciendo es replicar una pauta de aprendizaje. Está bien que seamos líderes y me parece, si hay alguien que decide desde su elección que quiere llegar a un puesto alto, me parece maravilloso, pero ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿Desde lo aprendido? O sea, la idea es aplastar al otro y no escuchar a otras mujeres o no escuchar incluso a otros hombres y replicar lo que más bien estamos cuestionando que queremos que desaparezca. Sí. Entonces, lo mismo cuando hablamos de las pautas de crianza. ¿Quiénes de estos hombres? Y yo siento que hay un tema histórico. En el momento en el que nosotros salimos de clase, de casa, nuestros hijos nos pasan factura, porque la verdad es que todos los niños quisiéramos que los padres estuvieran todo el tiempo jugando con... Sí, uno de niño, uno quiere que los padres estén jugando. No entiende. No entiende, desde el mundo de niños se vive como mucho abandono. Cuando el hombre más adelante arremete contra una mujer, simbólicamente lo está haciendo contra la madre que la abandonó, o que le enseñó una forma, o a una madre que no consigue en su pareja, y a una cantidad de cosas que habría que realizar desde lo individual, pero en donde tuvimos participación hombre o mujer. Claro. O sea, padre o madre. El padre desde una figura que a lo mejor pudo estar ausente o no, la madre desde una figura de sobreprotección, de mucha de mucha culpa, porque este tema de tener que sostener todo y muchos discursos que se han sostenido también en el tiempo hacen que cualquier cosa que pase con nuestros hijos nos sentimos culpables, y cuando nos movemos en la maternidad desde la culpa, empezamos a dar todo sin cuestionar, que dar todo tampoco funciona. No es como que te lo pongo todo, te cubro todo, te enseño, porque es también una forma de violentar. Si yo no le enseño a mi hijo a usar sus recursos, es también una forma de violentar. Entonces, como mujer, y con este tonito de voz, yo puedo violentar. Lo que pasa es que no te voy a violentar físicamente. Yo te voy a violentar con mi arma letal, que es el arma letal de todas nosotras, y es la lengua. La manipulación. La manipulación, el insulto. Mira, hay muchas cosas por las que nosotras podemos manipular y también podemos violentar. Por ejemplo, y hay cosas que a veces se me cuelan. Mi hijo acaba de aprender a amarrarse los zapatos. Y fue porque escuché a una terapeuta de cuántas cosas podría ya hacer tu hijo solo que no las hace porque tú todavía se las haces. Y yo dije, tiene razón, o sea, y fui y le compré un zapatico y le dije, mi amor, y además que con mi hijo es zurdo, y me ha hecho que desarrolle otras cosas, le tuve que poner un video de zurdos porque mi lógica no es la lógica de él, y en serio en una tarde ya se aprendió a amarrar los zapatos, y yo dije, qué impresión como a veces yo, con todo y que he desmechado muchas cosas, yo también he caído en esas dinámicas, y yo también he violentado a hombres, he podido violentar a mi hijo, y es como el tema de vamos a mirar para adentro. ¿Por qué tengo que tratarlo así? Porque desde nuestra crianza es como entender cómo lo hicieron mis abuelas, cómo lo hizo mi mamá, cómo lo hizo el sistema, qué entendí yo de los hombres. Mi sistema familiar por la parte materna son, o sea, todas mujeres, casi todas o divorciadas o viudas, y todas tienen muchísima fuerza. Todas han sido también en algún momento muy violentas. Sí. Pero entonces reconocerlo, desde otra dinámica, así como a ustedes les ha costado reconocer la vulnerabilidad y nosotros, bueno, también tenemos nuestra cuota, a nosotros también nos ha costado reconocer nuestras violencias, porque nuestra violencia no ha sido física. Entonces, volvemos a la primera pregunta. Si nosotros construimos identidad en el lenguaje y yo te violento con el lenguaje, yo también te estoy imprimiendo una pauta violenta. A lo mejor desde la ceguera. Pero ahí está mi responsabilidad y ahí está donde digo, de lo que yo te he hecho a ti, me tengo que hacer también responsable y me tengo que sentar en terapia a revisar mis cositas, porque si yo te sigo culpando a ti sin revisarme a mí, el partido queda trancado. Palabras más, palabras menos, ambas partes. Solo que algunas son conscientes y otras no. Así de sencillo. Laye, ¿qué es el patriarcado? Así, directo al grano. No, mentira. Extiéndete lo que quieras. Un sistema también que está reinado por el poder, por querer llevar el control y que nos ha atravesado también como discurso, un discurso Vamos a profundizarlo. Profundízalo lo más que puedas porque es que hay demasiada información y todo ahora es patriarcado, que el patriarcado, o sea, hay un tema de culpa horrible que bueno,
Me gustaría que alguien como tú lo explicara. Es complicado porque pues esto tiene toda su ramificación política, siempre nos piden que tengamos una postura, digamos que los terapeutas nos piden mucho el tema de que nos paremos en algún lugar. Esto tiene que ver con un sistema también de control. Nos tendríamos que ir incluso a Roma, ¿sabes? Sí. A cómo era. Y de hecho, cuando estudias, tú me dijiste que estudiaste Derecho, ¿cierto? Sí, yo soy abogado. Sí, o sea, en los bajos fondos por allá, Sí, no. lo que la gente no sabe de Sí. Rómulo. Bueno, cuando Sí. estudias el tema de dónde vinieron las leyes, cómo se implementaron, cómo eran los sistemas, el poder. Y de alguna manera la opresión. Aquí volvemos a la bendita palabra, las dos palabras, poder y opresión. Entonces, ¿quién lleva el control de qué? Y esto, o sea, yo digo que como seres humanos, otra vez la arrogancia, el tema de lo que hemos utilizado, porque pudiéramos decir que el tener la radioactividad nos hizo evolucionar en la cura de una enfermedad. Pero también tendríamos que ver qué nos causó la enfermedad y qué otras cosas y qué otros usos le hemos dado a la radioactividad. ¿Por qué? Porque el poder, siempre el bendito poder, ha hecho que nosotros vayamos en contra de nuestra naturaleza porque siempre queremos más, esa ambición. Y esa ambición habla de ese mismo sistema, se mantiene en creencias, se mantiene en discurso. Lo que pasa es que es distinto verlo como algo mundial. ¿Quiénes son las grandes potencias? Entonces, claro, si uno lo ve desde el punto de vista económico es una cosa, pero ¿quién nos ha instaurado la necesidad de consumir más? De pronto de usar la inteligencia artificial para pasar por arriba de la creación, o sea, de alquilar un vientre para crear, sí, o sea, porque podemos utilizarla para fines de marketing y eso a quién le haría daño, pero si estamos creando una vida y eso va a traer que después se hagan unos desórdenes, es como estar utilizando otra vez, ir por encima de las capacidades del hombre, utilizando su propia inteligencia para autodestruirse. Entonces, con lo mismo que se hizo la cura para el cáncer, con lo mismo se hacen las bombas nucleares, con lo mismo se bombardea un pueblo. Entonces es como este tema de este poder insaciable que pareciera que no tiene, desmedido, inconsciente por tener y llevar la batuta, y eso se ve en grandes escalas, en escalas macro y en micro, porque si lo vamos a la familia, otra vez, dependiendo del sistema cultural, aquí es donde estoy contigo, otra vez, tenemos para esas culturas unos privilegios y unas libertades que no serían, por ejemplo, estar aquí y de tener un escote o poder decidir si trabajo para una empresa o trabajo independiente. Esas son elecciones que para otras culturas es unos roles de privilegios. Son otros países, ¿no? Son otros países, o sea, otras culturas, otras religiones. Entonces, hay sistemas gigantes que pasan por encima de nosotros que en el discurso, en la publicidad, en la creación de la necesidad, han hecho que como hormiguitas vayamos detrás de una necesidad que está impuesta y que no viene desde adentro. Es decir, en el tema del quién tiene el control, cuando tú ves, por ejemplo, vas a un restaurante y ves que todos están en la tablet y todos estamos cabeza abajo, nada más el tema de estar cabeza abajo ya habla de quién nos tiene y es una realidad. O sea, nosotros podemos estar así, nuestro hijo así en la tablet, todo el mundo así. Todo el mundo está metido en eso. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de nosotros? O sea, el algoritmo puede ser utilizado para muchas cosas por fines publicitarios, pero ¿quién nos controla? Genera una necesidad, nos llena internamente. Entonces, es como otra vez, ¿quién lleva nuestros hilos? Y ahí es donde está también la respuesta de lo que consumimos, de por qué lo consumimos. Entonces, estamos hablando de grupos ortodoxos, como lo estaba diciendo hace rato, de culturas que no se han flexibilizado a los cambios y a la evolución de la vida. Y estamos hablando de lo que pasa en nuestras casas, en tu casa, en mi casa, con tu primo, con mi primo, que nos puede pasar a cualquiera, en donde la pregunta es ¿quién está llevando el control de mí? Sí, incluso la publicidad, y tú lo sabes como marketero, te llega, o sea, sabes en qué tiempo... Impuesta. Sí, es claro. Completamente Y impuesta. además, sabe en qué tiempo estoy yo desocupada, en 100%. qué momento me va a llegar... Y te induzco, de hecho. Por supuesto. Claro. Tú me lees para Sí. enseñarme a mí. Y por una parte, como estrategia de ventas es maravilloso, pero desde la humanidad otra vez, desde ir por encima, es querer también controlar a una persona para decirle, tú necesitas esto justo hasta ahora. E inducir un comportamiento de compra. Entonces vienen los vicios, vienen los vacíos humanos y existenciales, ahí vienen las depresiones, los
suicidios, tienen que ver también con un asunto de alimentación, porque si lo vemos ahora, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de toda la relación que hay entre los trastornos mentales y la microbiota, la Sí, total. alimentación. Antes esto no era así, pero ¿dónde están los hilos de lo que controla y de lo que nos enseña qué es lo que consumimos para alimentarnos? Entonces, fíjate, lo podemos ver a grandes escalas o escalas más pequeñas en nuestra casa y es quién lleva nuestros hilos y la tarea tan grande que tenemos de hacernos conscientes para generar discursos que nos permitan formas distintas. O sea, si yo digo que me estoy encontrando y me voy a otro grupo y en ese grupo me dicen cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que moverme, cómo tengo que elegir, no me estoy encontrando, simplemente estoy cambiando la voz de un alguien que me decía que lo hiciera de esta Por otra. manera por otra voz que me está diciendo que lo haga de otra, pero en últimas me están diciendo cómo lo tengo que hacer. O sea, el trabajo interno, siempre para soltarse de esa cantidad de hilos, es un trabajo profundo, es un trabajo de mucho cuestionamiento y como dije al principio del podcast, es un trabajo de repensarnos y flexibilizar nuestra mente. ¿Quién lleva los hilos de mis decisiones? Y aquí en Occidente hoy en día puedes decir que, o sea, porque es que lo veo demasiado por internet, existe realmente un patriarcado en el que, o sea, para ser muy puntual con la pregunta, existe realmente un patriarcado ejercido em, por hombres en contra de mujeres en los que estas mujeres en este momento no tienen algunos privilegios o no tienen algunos beneficios que el hombre sí tiene. Occidente, obviamente sabemos que hay de todo, pero hoy en día, o sea, o es más un tema que también se ha inducido como marketing para fines políticos. ¿Qué me dices Tiene tú? demasiados hilos, No es uno solo. no es monocausal, eso es una Ujú, matriz de variables gigantesca, porque yo no podría decir que no existe, hay empresas y hay lugares en donde hay más espacio para las mujeres, hay otras empresas que ni siquiera les interesa el tema de que trabajen mujeres, porque de ujú, pronto podemos ser complicadas por el tema de la menstruación, o sea, como que necesito a alguien que sea como más lineal a la hora de ujú. trabajar, entonces podríamos decir cuáles son los hilos de esas microempresas. Pero el ¿No tema crees que es un tema de quién lo hace mejor, habilidades en esas empresas o cómo? no, es que no podemos meterlas a todas en el mismo saco. O Claro, sea, total, total. si Hay de las vemos, dos. hay de las dos. O sea, hay Ujú, gente que se ha planteado hacer empresas más colaborativas. Por ejemplo, este sitio donde estamos que me parece maravilloso. O sea, como que todo el mundo crezca, como que todo el mundo se beneficie. Pero hay gente que también se ha replanteado sus modelos de liderazgo. Otra vez, no hay una sola forma de hacerlo, pero en creencias y desde el ujú, sistema, desde una voz más grande. Fíjate que hablamos de machismo y me pusiste una pregunta por arriba, o sea, como que ujú. colectivamente que se Claro. sostenía, porque están ahí entrelazados. Ujú, Antes se hablaba solamente de machismo como una creencia, digamos, como más cercana, pero cuando hablamos de la voz del patriarcado estamos hablando de un sistema mucho más grande. A mí no me gusta como culparlo solo a él, yo creo que hay muchas cosas que ver a la hora de analizar una problemática, pero sí es como ver cuáles son, otra vez, quién quiere el poder y cómo ese poder ha instaurado ha sacado del juego lo vulnerable, el ujú. crecimiento de todos, ha puesto en tela de juicio la medicina, busca de pronto una persona adicta, una persona enferma, una persona, o sea, es como desde el mismo poder como humanidad, porque ahí otra vez me vuelvo a meter en el paquete, que hemos hecho desde nuestra arrogancia para querer cambiar absolutamente todo lo que estaba hecho naturalito Sí. y cómo eso ha traído consecuencias nocivas donde hemos caído todos dentro. Entonces yo siento que sí, que de este lado, Ujú, tanto del otro lado, o sea, son culturas distintas. Lo oriental ha llegado mucho en filosofía de medita, piensa, esta gente que ha cambiado su estilo de vida, ya ha agarrado su computador y se va a trabajar, pero esto no es la mayoría. Hay gente que está muy por debajo de la posibilidad de plantearse la pregunta de qué quiero con mi vida, porque si tengo hambre, ujú. la pregunta de qué quiero con mi vida es como que esto está lejísimos. O sea, Ya. sí, cuando la persona está trabajando o luchándose por un plato de comida, tiene hambre, la pregunta existencial no va a llegar, porque mientras no tenga la barriga llena, no van a llegar esas preguntas profundas. ¿Y cuántas Ujú. personas hay en este momento que no tienen ni para un plato de comida? Entonces, fíjate que hablamos, ahí caemos en tema de el otro, esta opresión, desigualdad y el tema de la pobreza, de las necesidades, de las Ujú. diferencias abismales que hay
para muchas personas que no están en una... ¿Y no crees, por ejemplo, que obviamente hay un tema del patriarcado, bueno, tantas cosas que se habla sobre este sistema, que de hecho hace poco es que vengo entendiendo que es un sistema, ¿no? Yo lo pensaba que era más como que era una persona ejerciendo algo sobre otra persona. No, es un sistema. Pero dentro de ese sistema ahí están los afectados, ¿no? Y hay víctimas y están los que les acompleja más de repente esta violencia, y hay otros que les acompleja menos. Hay unos que son más sensibles al tema, otros que no son tan sensibles al tema. ¿No crees que hay un grupo, ¿verdad?, de mujeres que están ya yéndose demasiado hacia la sensibilidad sobre este tema? Porque hay cosas que al hombre de verdad ni siquiera en internet, ¿no? Hablo de internet, hablo de lo que se está discutiendo, estamos filosofando sobre el tema. Hay muchos de esos temas que están dentro de esa conversación que a nosotros no nos acomplejan genuinamente, pero que sí les hace como más daño, o que son un poco más sensibles al tema a un grupo de mujeres. Te voy a poner el ejemplo. Hay sectores en los que sectores que están dominados 100% por mujeres, pero a la gran mayoría de hombres, la verdad, no nos afecta esto. O sea, no nos afecta, no nos hace ruido. ¿Por qué? ¿O crees tú que sí hay como que grupos que son más sensibles a este tema y que están peleando por algo que no deberían? Es como para tocar muchas fibras. O sea, ¿quién defiende qué y desde dónde lo defiende? ¿Y por qué? Hay demasiada... Aquí volvemos a las heridas colectivas. Hay demasiado dolor, ¿sí? Cuando uno ve... Y hay una necesidad de reivindicación también. Dame mi espacio. Yo quiero pertenecer. Yo quiero pertenecer desde el respeto. Entonces tú dices, sí, alguna cantidad de hombres como que no se afectan porque una mujer vaya, sí. tenga... Y fíjate que te lo digo, disculpa que te interrumpa, fíjate que te lo digo, hasta trato de ser mesurado, no por ti ni por mí, sino por el público, porque no me van a etiquetar. Bueno, ya eso es otro asunto, pero fíjate lo delicado del tema. Sí, claro, y te entiendo perfectamente, porque a mí incluso a veces como mujer también me cuesta hablar sin que eso signifique que estoy revictimizando o que no esté tomando en cuenta. O sea, nunca podemos deslastrar el análisis del contexto. Siempre tenemos que valorar el contexto, porque si me estás hablando de un grupo de unas mujeres que realmente fueron súper maltratadas o que realmente están en una lucha porque hay algo que las conecta con esa lucha, habría que ver cuál es la historia de cada una y también entender que el resultado de muchas de esas luchas es lo que permiten otra vez que yo esté aquí sentada frente a ti. Vale. Ahora, ya hay puentes que están construidos. Entonces es como, otra vez, ¿dónde me voy a parar? Yo quisiera que no hubiera, digamos que mi trabajo lo he enfocado en trabajar con personas que han sido víctimas de situaciones muy duras, de situaciones que mujeres, o sea, en mi grueso, mujeres que han sido abusadas, que han sido lastimadas, que han sido descalificadas. Y yo quisiera no tener ese tipo de trabajo, pero estamos lejos porque... Ojo, y no es nada más un asunto de parejas. A veces han sido abusadas o han sido lastimadas por sus padres, por sus tíos, por incluso por una tía. Es decir, es como otra vez la voz del sistema, las creencias que han estado ahí, este sistema que está por arriba de muchas cosas y que a veces es imperceptible, pero está. Y yo quisiera no tener que trabajar por eso, pero yo decidí pararme en decir, yo confío en que tú puedes recuperar el placer y que puedes vivir desde otro lugar, que no sea solamente luchando, porque la lucha nos atrae, luchando, culpando, victimizando, haciendo victimario, además no incluyendo. Si hay algo que a mí me hace feliz, y esto cuesta mucho decirlo en estos espacios en donde es álgido el tema, yo me siento demasiado feliz teniendo hombres en consulta. ¿Y por qué te tendrías que sentir culpable de decir eso? Qué jodido como a lo que hemos llegado. Por o sea, ¿qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada. A mí me encanta tener a una mujer acá hablando y que no esté hablando un hombre. Es otra dinámica completamente distinta. Y es como honrar las dos cosas. Pero... Y diferenciarlas también, ¿no?
tiene que ver, aquí volvemos otra vez al contexto. Tú has hecho un trabajo, ya me lo has contado, has hecho terapia, te has hecho responsable de tu historia familiar, de ti. Hay gente que no se ve en el mapa tan fácilmente, que no ha tenido la oportunidad de hacer terapia o que no tiene como tan, con todo y que pareciera ya normalizado el ir a terapia, Lo tiene muy tabú. lejos. Lo tiene tabú. O lo tiene muy lejos, no es una posibilidad económica, los lugares que son comunitarios a veces están abarrotados. Otra vez, si tengo hambre, la pregunta no es que, ¿por qué yo soy así? Vamos a hacernos preguntas existenciales. Estoy primero queriendo llenar mi panza. Y hay muchas personas Sí, que, entonces, claro. que es como, hay que contextualizar todo, porque nosotros estamos hablando aquí y tenemos unas oportunidades y vemos las cosas desde un lugar distinto a una persona que de pronto lo que ha vivido en su vida es solo violencia y no tiene ni medio referente de un buen trato. Yo estoy aquí hablando contigo, tú me estás respetando y no eres el único hombre que he tenido enfrente que me ha respetado, pero hay personas que no tienen eso. Vale. Entonces es como siempre contextualizar para que eso no haga que metamos a todo el mundo en el mismo saco. Ni a todo el mundo dentro de sus historias, ni a todos los hombres dentro del mismo saco, ni a todas las mujeres dentro del mismo saco. Porque en cada uno hay luz y sombra, hay realidades distintas para cada uno. Y otra vez que nosotros estemos aquí puede ser visto incluso como un privilegio. Y también no nada más como algo que nos cayó del cielo, sino como que parte de lo que hemos puesto como tarea. Vamos a hacernos conscientes, vamos a transformar, vamos a incluso hacer este trabajo porque podemos iluminar a otras personas a hacerse reflexiones y a preguntarse cómo quiere vincularse con los hombres, cómo quiere vincularse con las mujeres y desde dónde va a tomar las decisiones. Incluso la decisión de qué necesita para comer, incluso la decisión de qué necesita para vestirse, incluso la decisión de qué necesita para sentirse bien. No, y ahí está el tema, por ejemplo, o sea, en mi caso, sí, hay información hoy en día, sí, la información es más asequible, por supuesto, pero por ejemplo, información que yo he recibido de la misma terapia, el trabajo, las cosas que, mi trabajo también, hablar con otras personas y eso, y si uno siente como que esa, no sé, necesidad o corresponsabilidad de compartirla, porque a fin de cuentas tampoco es sostenible que nada más la maneje yo. No es sostenible porque entonces estás por allí por la vida caminando en algo con lo que ya no conecta. Entonces de repente te reúnes con un primo y tu primo de repente está demasiado arraigado a las creencias y ya con él que puedes conversar, que puedes hablar. Entonces yo siento que sí, es un tema de que las personas que recibimos cierta información por lo que sea, también tenemos que ser corresponsables de compartirla. Me encanta la palabra corresponsabilidad porque es parte de lo que uno quiere sembrar, de la igualdad y de la equidad, que digo que está todavía en muchos en pañales. Porque es entender también que cuando uno tiene un liderazgo, que cuando uno tiene un don, el don de la palabra, el don de poder llevar, esto va a estar siendo escuchado por quién, en qué puedo aportar. Sí. Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, es que digo, no podemos edificar si seguimos solamente en la lucha, porque no hay edificación desde ahí. O sea, si nosotros replicamos el modelo de que yo te detesto y tú me detestas, aquí no habría posibilidad. No hay ninguna. Cuando asumimos la responsabilidad, la corresponsabilidad con el ecosistema como tal, es cuidar la basura que boto, es cuidar las decisiones que tomo, es cuidar en dónde invierto el dinero, es cuidar a qué le aporto. Entonces decir, mira, yo tengo capacidades lingüísticas que he ido desarrollando y que pueden generar reflexión. A mí la gente o sea, digamos que es algo que ya me creo y que cuando no me he creído, la gente me lo ha reforzado y es, qué buen verbo, siempre haces algo y dices algo que me deja pensando. Ah, entonces esto es un recurso. ¿Cómo lo voy a poner? Sí, a favor. Entonces, tú estás viendo algo, tú has ido a terapia, ¿cómo vas a utilizar tu voz para ayudar de pronto al primo? A lo mejor el primo es el que menos escucha, pero sí otras personas que de pronto no han visto y no se han dado cuenta, mira desde dónde estoy tomando la decisión. Y no importa también desde qué intención lo hagas, porque lo puedes hacer para ti, lo puedes hacer para los demás. Es muy rico eso. Las dos son válidas. Es muy rico eso porque es entender, y ahorita también lo dije en el break, es entender que el mensaje, uno pone el mensaje. Mira, a mí no me interesa pelear, a mí me interesa edificar, a mí me interesa que los hombres se sumen a consulta, a mí me interesa poder hablar en conversaciones normales y decir, reconozco todo lo que tú has vivido, reconozco que cuando les tocó ir a la guerra, nadie les preguntó si querían ir a la guerra, solamente porque tenían próstata, para decirlo bonito, tenías que ir a la guerra.
y las mujeres se quedaron en el otro lado como sosteniendo el sistema familiar, sufriendo. O sea, si vemos en la historia hemos sufrido de parte y parte. Sí, de parte y Entonces parte. yo honro lo tuyo, honro lo mío y digo, ¿qué nos es funcional? ¿Hay una sola forma de ser hombre? No. Y yo respeto tu forma y tu elección. No hay una sola forma de ser mujer y espero que así como respeto lo tuyo, así haya un respeto desde mi elección de cómo quiero serlo. Pero permitir estos espacios de respeto todavía nos falta y es ir utilizando otra vez este recurso, este liderazgo en lo que sea. Hay gente que tiene, digamos, sus habilidades van por otro lado, pero si son lingüísticas y somos capaces de generar una pregunta que deje una reflexión, entonces qué bueno utilizarlo a favor y decir, este va a ser mi aporte. Ya estamos en la pregunta como que número 4. Estamos avanzando en el tema. El tema anterior es un poquito delicado. Te confieso que entré en un poquito de ansiedad. Yo estoy investigando un poquito sobre el asunto y de hecho trato de que las conversaciones que tengo con otras personas no influya demasiado la información que yo estoy recibiendo, pero sin duda alguna es parte. Entonces hay algo que me llamó mucho la atención, de hecho que hasta lo toqué en terapia, y es que cuando vamos al tema de quiénes son los más afectados por este sistema, patriarcado, etcétera, me llamó mucho la atención de que hay estadísticas que ligan este sistema con problemas en el hombre muy acentuados, como por ejemplo el alcoholismo, ¿no? Y me llamó demasiado la atención porque es que yo siento que yo entré allí, no por el tema de que, ok, tuve un problema, que tuve que irme, no sé, al hospital por el tema del alcoholismo. No, vamos un poquito más a profundidad. Y es que parece ser que este mismo sistema lleva al hombre a consumir un poco más alcohol de lo que debería para poder expresarse. Te lo pongo en este ejemplo. El hombre está obligado, entre comillas, no sé, por este sistema, a no ser tan expresivo, no ser tan vulnerable, ¿no? Yo no le voy a decir a mi esposa, te amo, no le voy a decir a mis hijos, te amo, pero sí lo acepto cuando está borracho. Es decir, acepto que el hombre sea vulnerable, ¿verdad? Cuando está bajo los efectos del alcohol, porque está bajo los efectos del alcohol. Ya ahí no es menos hombre, no es más vulnerable, no es más débil, sino que simplemente lo acepto porque está pasadito de tragos. Y cuando yo voy hacia mi historia, veo tíos, veo tías que sin duda alguna hasta lo dicen, no, es que él es muy poco expresivo, pero es un amor cuando toma, es un amor cuando, no sé, cuando se droga. O sea, ¿sí crees que haya una relación directa de este sistema patriarcal con los hábitos de consumo de los hombres? Y disculpa la pregunta tan larga, ¿no? No, y está maravilloso. Si tú le hubieses dicho en tu adolescencia a un amigo que te sentías triste y que te ibas a tomar un par de tragos porque te sentías triste, porque de pronto tu mamá te había ofendido, Sí. ¿qué te hubiese dicho ese amigo? O sea, le hubiese parecido muy raro. Pero si hubiésemos estado borrachos, de repente sí, me lo permite. Pero si se lo hubiese dicho, o sea, así como que en sano juicio, probablemente le hubiese parecido muy raro. No somos de expresarnos mucho así entre hombres. ¿De qué hablan? Pero si salió un carro nuevo, Sí, sí. es como permitido, es como Sí. los temas Es muy humanos. raro hablar de mis sentimientos con otro hombre. O sea, si los dos estamos borrachos y en fiesta, puede ser que pase. Pero así normal, no creo mucho. Hoy en día sí. Hoy en día yo puedo hablar desde mi seguridad, desde mi confianza, desde mi amor propio con cualquier hombre. No me importa la opinión que tenga esa persona sobre mí. Pero antes no. Por eso te digo, es que yo también siento que he caído en esa... Por eso es que lo más rico es meterse uno dentro de la situación para decir, yo también he tenido Sí. participación. Incluso en la relación conmigo misma. Eso que tú me estás, en la relación conmigo mismo. Eso que tú me estás diciendo habla de tu relación contigo y eso es lo más maravilloso que puede haber. Es darte cuenta de cómo tú has caído en dinámicas en donde no te has permitido la vulnerabilidad. ¿Y quién te dijo que no? Yo, en mis círculos, cuando yo trabajo grupal, casi siempre llegan mujeres. En febrero fui a Dallas
Y el esposo de una de las chicas quería participar. Entonces ella lo pregunta por el grupo. Ya estábamos casi listos, o sea, faltaban 3 días y él se decidió a última hora. Y mandan un mensaje por el grupo. Oye, ¿puede participar mi esposo? Automáticamente salieron. No, es solamente para mujeres. Porque vamos a hablar de sexualidad. Y entonces... Y al ratico respondo yo. Y yo, si él quiere venir, bienvenido sea. Pues si tiene guáramo, porque no es fácil desnudarse emocionalmente, porque es prácticamente desnudarse emocionalmente ante un poco de tipas. O sea, claro, es jodido. es jodido. Súper jodido. Pero si él lo hace, maravilloso. Sí. Y lo recibo. Cuando él se presenta, lo hace diciendo que se iba a permitir decir delante de todas esas pocas mujeres, incluyéndome, que él tenía un problema con el alcohol y que él quería empezar a trabajarlo. Y apenas yo lo escuchaba, a mí se me salían las lágrimas. Y lo primero que le dije es, yo hubiese querido que mis tíos, mis abuelos, mis primos y las de antes hubiesen tenido un espacio para decir, yo tengo un problema con el alcohol. ¿Cuántos hombres no han caído? De hecho, mi abuelo se murió de cirrosis hepática. ¿Cuántas tristezas se llevó? Ni lo sabemos, porque siempre uno tiene que deducir qué le dolía al abuelo. Claro. Sí, o sea, por lo menos entender, bueno, duró toda, o sea, emigró, vendió ollas, le cerraron varios, una vez le sacaron un ojo en un bar, o sea, como que uno infiere por la historia los dolores, pero de que yo haya dicho, no, mi abuelo me contó que a él le dolió, que se sintió triste, que escuchaba que llegaba borracho, que cuando no le alcanzaba, entonces más borracho todavía, que cuando le pedían de pronto y no, entonces es como que todos los dolores eran sumergidos en el alcohol, pero que dijera Frida Kahlo, las penas no se ahogan en el alcohol, ellas aprenden a nadar en el alcohol y lo que se va haciendo es una situación cada vez más grande. Efectivamente, como tú lo dices, culturalmente, el permitirnos la vulnerabilidad está apenas ahora se escucha como una posibilidad. Y es irse dando un permiso que normalmente se da o digamos que hace el alcohol, desinhibe. Sí. Entonces sale tu verdad. Sí. Entonces, sí, se le permite a la gente en ese estado, bueno, incluso, que saque todo. Claro, después cuando yo he trabajado con personas adictas a cualquier... Es como, sustancia. ¿qué quiere salir de ti? Que nada más... Tú te has creído que nada más puede salir bajo los efectos de... Sí. Pero lo más probable es que haya una versión de ti que quiera morir y tú no la permites solamente a partir de que estás bajo los efectos de una sustancia. Pero hay una versión que quiere salir, una versión más dulce, una versión más comunicativa, más amorosa, más graciosa. Yo, por ejemplo, con el tema del inglés, siempre he tenido una situación y yo me tomo unos traguitos y automáticamente hablo inglés. Y es mi parte de, no pasa nada, pero no es que necesite el alcohol, lo que necesito es darme permiso. Sí. Esos permisos de dejar atrás la cultura y esa voz que te dice, no te puedes mostrar, no le puedes decir a tu amigo que te sientes mal, no le puedes decir, y más allá, ahí estás hablando, te puse un ejemplo sencillo de una situación de tristeza, pero le dirías a un amigo que de pronto estuviste con una mujer y no tuviste una erección. Sí. O sea, es como que estás loco, ¿cómo le voy a decir eso? O sea, eso es un golpe. Sí. ¿A dónde es un golpe? Eso le puede pasar a cualquier persona. Eso es como que una mujer de pronto haya querido tener un orgasmo, no lo tuvo, porque lo quiso desde la cabeza, no se le dio, no pasa nada, y uno después le dice al amigo, o sea, no, todo mal, o sea, anoche no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Pero ese permiso de no pasa absolutamente nada, hay que limpiar ese, espérate, no te acerques, o este trato que se le dieron a algunos niños de a la niña, sobre eso se ven cuando habían mujeres y hombres dentro de los hijos, que con la niña de pronto la ternura o la escoba y los permisos para unas cosas, y al niño como no te me acerques o no te voy a dar un beso, porque si te doy un beso te voy a mariquear, porque era lo que se pensaba, como que no queremos un macho. Sí. Y este tema de ir de machos a que es una sola forma, es una venta de un hombre que tiene como solamente una forma de ser, se ha ido transformando a hombres que eligen también cómo quieren ser. Y se ve en la familia, se ve completamente en la familia. O sea, yo tengo recuerdos de que, o sea, muy pequeño, ¿no? No sé, digamos, 10 años, no sé. Y recuerdo claramente cómo de repente no sabía mucho sobre el alcohol u otras sustancias, pero sí sabía que cuando mis familiares, que siempre fuimos muy unidos, siempre nos reuníamos todos, cuando había dominó, cuando había fiesta, era el momento perfecto para recibir te quieros de los tíos, recibir regalos, dinero también, le pedías dinero para chucherías. O sea, notas cómo claramente hombres y mujeres
vamos a llamarle sistema entonces ahora, permite que el hombre se abra más bajo los efectos del alcohol. Es normal, es más, se le permite, ¿no? Es más vulnerable que en sobriedad. Y también así en el sexo, porque he escuchado muchas veces como que, no, es que tengo que consumir alcohol para sentirme más libre, más... Hay un tema... Me encanta ¿Sí? que hayas ido para acá, Ajá. sí, me encanta, porque aquí la pregunta aquí la pregunta para las personas que nos escuchan es ¿cuál es el precio de que solamente pueda ocurrir bajo los efectos del alcohol y Sí. seguirlo justificando como que, bueno, como está bebido se Es permite? normal. Ajá. Porque otra vez mi abuelo murió de cirrosis hepática, o sea, ya el hígado no aguantaba un mililitro de alcohol más en la existencia, deja, o sea, mucho alcohol, más una cantidad de rabias reprimidas, más una tristeza que nunca se pudo poner afuera porque culturalmente no se permitía, familiarmente no se permitía. Una historia de migración que lo más probable es que no fue que se sentó a terapia y dijo, ay, tengo un ciclo abierto con Colombia, Sí. déjame sentarme aquí para despedirme. Toda una cantidad de historias. ¿Cuál es el precio de seguirnos moviendo desde que los permisos tienen que ser a partir del alcohol? Eso lo que hace es como normalizar, incluso dejar al alcohol como el héroe de la situación. Es decir, Claro, para que yo claro. sea feliz, me desinhiba y me permita, Sí. tiene que estar el alcohol. Entonces, cuidado porque el precio emocional de poner en la interacción la botella para que todo fluya, Y que la culpa tampoco es el alcohol, ojo. claro, Tampoco, porque si no entramos en otro problema. claro, ¿No? pero por Claro. supuesto, pero Ujú. fíjate cómo le damos el peso. O sea, es que Sí, para yo ver a mi tío feliz, para ver a mi papá feliz o para saber que mi papá me quiere, yo necesito del alcohol. sí. Entonces el alcohol empieza a jugar un papel dentro del sistema Fundamental. familiar. Claro. Sin eso no tenemos, no sabemos que mi papá o no sabemos que a los hombres o no sabemos qué podemos hacer sin el alcohol. Y es simplemente empezar a trabajar por darnos permiso y construir otros hombres y otras mujeres. Y con el tema de la sexualidad es otra vez, y esto lo he dicho digamos que no directamente, pero lo vuelvo a poner, y es, no hay una sola forma de ser hombre, pero se esperaría una sola forma de ser hombre desde el rol de proveedor, desde lo sexual, desde lo físico incluso, porque se habla mucho de las que más sufrimos de trastornos de alimentación y de dismorfia corporal, de no sentirnos cómodas, estadísticamente son las mujeres, somos las mujeres. Pero los hombres también, porque se esperaría que los hombres fueran de una sola forma. Y esto tiene que ver mucho también con la pornografía. O sea, cómo se le enseñaba, y todavía históricamente, o sea, como que a los 15 años se le daba una revista para que aprendiera a ser Sí, hombre, sí. porque además es como que si la única forma de ser es lo que vimos o lo que el hombre vio en la pornografía. Y esa no es la única forma de ser, eso no es. De hecho, terminó haciendo un daño porque no hay conexión, porque está bien que en algunos momentos pueda elegirse como el sexo por descarga, pero si solamente va a ser una descarga, hay otros planos energéticos que se están perdiendo, hay otros planos emocionales que pareciera que no se le permiten al hombre porque tiene que ser de una sola forma. Completamente idealizado debido a eso. Idealizado, esperado, pedido, porque además aquí vemos a las consecuencias de dos lados. Es que cuando yo no consigo ese hombre que a mí también me vendieron, yo me frustro, porque yo quiero que el hombre sea como a mí me dijeron que tenía que ser y no como lo estoy viendo. Entonces, Te voy a poner un ejemplo rápido, disculpa que te interrumpa porque se me va a olvidar. Ok. Y es, hablaba con una tía que vino, no voy a decir nombre ni nada. Sí, nos van a matar a mí Sí, también. sí, pero hablaba con una tía que vino con su pareja. Y fíjate lo que influye el alcohol, el tema sexual, ¿no? Lo que se espera de un hombre, bla, 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 ¿no? Entonces, claro, ya yo intento hablar un poco más abierto, pero le chocaba más a ella, de hecho, que a él. Él, un tipo súper open y ella súper cerrada, así. Es que si a mí un hombre no me hace tener un orgasmo, no es un hombre, ¿no? Y entonces, claro, le está subcomunicando a él que él es responsable de la sexualidad de ella. No sé cómo lo ves tú, yo lo vi así. Me encanta ese ejemplo que estás dando porque nadie puede ser responsable ni de nuestra felicidad, ni desde nuestro placer. O sea, es como que la responsable o el responsable es cada persona. O sea, tú eres Sí. responsable de tu placer. Cuando tú entiendes eso, cuando entras a vincularte, lo que vas a hacer es a compartirte. No entrar en una prueba como la prueba
¿sabes? La de competencia. la competencia. Por eso es que tú hace rato también lo dijiste, como que el tema del alcohol, entonces entramos al plano sexual y entro como más desinhibido. Claro, porque no estás pensando en que te van a evaluar, en que tienes una meta, en que tienes que hacerlo, en qué va a decir la tipa. O sea, es como demasiado. Y nosotros también. Porque es como que hay que hacer 90, 60, 90, hay que hacer así, hay que las caderas, hay que Que hacer cómo me veo, Shakira. y que uno a veces ni piensa en eso, ¿no? Uno dice, está pero, perfecta. no, además que, ojo, la sexualidad toca un plano espiritual. La gente a veces se cree que la espiritualidad es estar levitando por todas partes. Y la espiritualidad es estar presente, poder estar en el presente, conectar con el presente, conectar con quién soy, escuchar mi voz interior. Es lo más terrenal de este mundo, lo más instintivo. Nosotros, la sexualidad es terrenal. Lo que pasa es que nosotros la hemos intentado racionalizar. Cuando nosotros entramos a un encuentro sexual esperando que sea un algo, ya estamos mal, porque estamos en la cabeza. Y eso no es una evaluación. O sea, ya vamos a estar juntos, vamos a estar en un encuentro íntimo, sexual, espiritual, energético, o vamos a ir a una entrevista de trabajo. Es que son dos contextos distintos. Y nosotros entramos desde la cabeza porque se espera que tú seas de una forma y se espera que yo sea de una forma. Tú te has creído que tiene que ser de una forma y yo me he creído que tiene. Entonces tú estás pensando en que tienes que hacerme volar por el cielo, porque si no me haces volar por el cielo, entonces yo te voy a descalificar, te voy a desaprobar y voy a decir que no sirves como hombre. Yo me voy a tener que mover como Shakira porque si no tengo las caderas y no estoy todo el día, o sea, una cosa maravillosa, ya sea radiante. Entonces entramos los dos desde la cabeza. ¿Y dónde está la conexión? Hay disfrute, hay placer, así no fluye. Porque no es una prueba, no es un checklist que tú vas. Claro. Hemos cosificado mucho y hemos puesto unas expectativas que a veces nos han quedado demasiado altas. Y aquí el tema es para qué nos sirve y desde dónde nos queremos parar en este momento para construir hombres y mujeres que se muevan, se vivan, se expresen desde lugares diferentes. Laye, para finalizar el episodio, que ha sido pues bastante controvertido, me lo he disfrutado muchísimo. Me encanta, yo también. Cierto, ¿verdad? ¿Qué herramientas... y vamos a hablar como que más hacia los hombres, ¿no? ¿Qué herramientas podemos nosotros utilizar o que nos puedan ayudar ustedes, los profesionales, para nosotros como que salir de esta posición? Y no solamente salir, sino entender que obviamente hay un sistema, ¿verdad? Y que el tema no es que nosotros acabemos o destruyamos el sistema, porque sabemos que a lo mejor no nos va a alcanzar la vida, no sé. Pero para que no nos controle tanto, que yo creo que ahí esa parte de conciencia es lo que más importa. O sea, ¿qué hago yo con lo que está sucediendo en mi entorno, a mi alrededor? No lo voy a cambiar todo, pero si me cambio a mí ya es más que suficiente. ¿Qué herramientas? Mira, a mí me encantó de mi proceso, que digamos que yo empecé con el tema de psicología profunda cuando tenía 20 y pico de años. Un doctor me dijo, ya, por favor, no, déjalo para más tarde. El entender que cuando hablamos de que hay muchas posibilidades de ser mujer, hablamos de muchas posibilidades de arquetipos. Es decir, hoy y me encanta cuando nos abrimos a la diversidad y podemos ser versátiles. Esto implica aceptar, te lo voy a poner primero de este lado para después ir para allá. Claro. Esto implica aceptar la luz y la sombra de cada uno de esos arquetipos. ¿Qué son arquetipos? Son simbolismos, o sea, que vienen de generación en generación, formas de ser que vienen de generación en generación, que digamos que según la cultura pueden cambiar de nombre. En algún momento nosotros caímos en el monoteísmo, es decir, como creer en una sola forma de ver las cosas y en una sola deidad. Cuando nosotros nos abrimos a conocer las culturas, las historias, entendemos que esos arquetipos son más. Entonces, yo puedo asumir que en mi trabajo, yo he trabajado mucho con la yesita, he trabajado mucho con la niña interna, he trabajado mucho mi vulnerabilidad, pero también he trabajado mi Afrodita, y de pronto hoy me provocó vestirme de blanco y usar un escote y me lo permito y me puedo sentir así, y de pronto tú ves las fotos de Chile y parezco una abuela. O sea, parezco la abuela de Encanto. O sea, una cosa como en la vieja sabia, en la sabiduría, en permitirme. Estaba muy serena trabajando porque estaba como sentada en la certeza de que estaba ahí y que lo que iba a hacer. Entonces estaba como muy en la abuela. He estado en momentos en donde soy Hécate. El arquetipo de Hécate es... ¿Qué es Hécate? Hécate es el arquetipo de la bruja. Ya. Es la mejor representación en la vida, que yo la amo mal, de Hécate, es maléfica. La película. La mujer, no la película completa, la mujer maléfica. Ya. Ella, bruja, pero yo lo llevé como más a lo espiritual, ¿no? Bruja de mala. Lo que pasa es que
la maga transita primero por la bruja, en el caldero, en la pócima, para después encarnar en su sabiduría y se hace como se sabe sabia, se sienta en su capacidad de hacer magia. La bruja para nosotros es también necesaria, no como esta bruja de pronto que está vista como peyorativo, porque además históricamente en algún momento en serio se quemaron, pero ojo, claro. Pues las quemaron no nada más porque estaban, o sea, hay una parte bonita, sí, digamos que las quemaron porque sabían, tenían mucha información, poseían mucha información y se consideraba como que fuera de la norma, pero también por hacer cosas malas, porque desde la brujería también hemos hecho cositas malas. Este arquetipo, como yo te lo muestro, maléfica, que además ponen a una mujer, un arquetipo de una mujer hermosa, peligrosa, peligrosa, pero además ella lo que hace es mostrar el dolor. Una mujer herida es súper peligrosa. No me lo digas. ¿Y qué le pasa a Hécate? Que además la representa Angelina Jolie, o sea, una vaina espectacular, que está dolida porque un hombre la traicionó. ¿Cuántos hombres nos traicionan en la vida? Muchos. Cuando nos han traicionado el padre, sobre todo, que es una de las heridas que más trabajamos las mujeres, nos volvemos una bruja. Y que se queme la cosecha y somos malas y somos venenosas y todo. Entonces, nosotros transitamos por la niña, por la Afrodita y el placer, por Hécate y la bruja. Y es necesario, o sea, transitarnos y aprender que en cada una de las etapas, uno de esos arquetipos nos muestra algo. Deméter, que es el arquetipo de la madre. Cómo soy como madre, cómo nutro como madre, cómo tengo sombra como madre, cómo uso a veces veneno y le hablo fuerte a mi hijo desde la madre. Lo mismo, hay que hacer un trabajo de profundización en los hombres. Los hombres, pareciera, que es lo que te he dicho en todo el capítulo, es como que hay una sola forma de ser hombre y no es así. Cuando el hombre empieza a contactar con otras imágenes de hombres, con otras posibilidades de hombre, es empezar a vivirse y a permitirse transitar por cada uno de esos arquetipos. Entonces está el arquetipo del niño, que es conectar con su vulnerabilidad, con la inocencia que se le rompió o que dejó a un lado en el momento que le dijeron que se tenía que amachar, que tenía que dejar de llorar. Es con esta vulnerabilidad y permitirse que ese niño salga. Es también conectar con el mago y con la capacidad de transformar, con la capacidad de también usar su intuición y su polo femenino para transformar algo. Es contactar con el guerrero, pero no el guerrero que mata por matar, sino con el guerrero que apunta a una meta. Entonces saco fuerzas porque allá es a donde quiero llegar. Si es ese liderazgo, me pongo metas, disciplina, hay un entrenamiento, hay un norte, hay un foco. Entonces fíjate que vulnerabilidad, capacidad de transformar, este tema de enfocarte y el tema también de el padre, que puede paternar, que puede llevar un proyecto, que puede llevar una comunidad. Porque es maravilloso cuando un hombre se ha trabajado y ha paseado por varios arquetipos, por el hecho de poderse mostrar ante su comunidad desde un liderazgo paterno. No porque te vaya a sostener y te vaya a alcahuetear y te vaya a permitir, no desde la permisividad que a veces es lo que se entiende, sino de yo tengo un conocimiento y una estructura que puedo ayudar y edificar para que otras personas se beneficien. Que es este padre que lleva, que cuida, que lleva el proyecto, el liderazgo, que es maestro, que se sabe maestro. Entonces fíjate cuántas posibilidades hay en arquetipos para hombres, que es una cuestión de autoexploración. O sea, yo me puedo parar en una mujer en un momento muy sensual, en un momento incluso del ciclo menstrual desde la sensualidad, en otro momento me puedo parar desde la vieja sabia y en otro momento tener que atender a mi niña, y lo mismo pasa con un hombre. En algún momento sentirse vulnerable, en algún momento le toca conectarse con su guerrero y poner foco y disciplina, en algún momento le toca buscar su parte maestra y entender que también puede aportar a la comunidad, que puede generar desde el liderazgo, bien sea porque monto bicicleta y tengo un grupo de bicicleta o porque hago jiu-jitsu y entonces estoy motivando a otros niños a confiar, a hablar de valores, a confiar en su cuerpo, a conocer su cuerpo. Es cómo voy a utilizar esa capacidad de paternar y cómo ir autodescubriendo que hay otras formas de ser hombre y no solamente la que aprendieron desde el sistema, que tiene que ser el macho más macho y todo lo que hemos hablado. Pero cómo, o sea, es que obviamente lo que tú me estás diciendo, yo lo entiendo y además también conecto con lo que me estás diciendo porque lo estoy viviendo. Pero ¿y cómo le sacas de la cabeza eso a un hombre que lo tiene, o sea, que
tiene demasiado arraigada la idea, o la idea, ¿no? Así, de ser hombre. O sea, ¿cómo le Tiene llega? arraigado O sea, demasiado la idea, ¿qué? pero ven acá, o sea, Ujú. tiene arraigada demasiado la idea de que tiene que ser un macho Sí, sí. alfa. Que lo hace más inseguro, más vulnerable. Repito, eso me pasaba a mí. Más inseguro, El con menos amor tema es, propio, menos autoestima. Ajá, entonces, claro, el tema es el profundo miedo también a dejar de ser esa única forma de hombre que he aprendido a ser, aunque me torture. sí, para soltarlo es difícil. Claro, porque da miedo. Ajá, Porque entonces esto me va a restar autoridad y sí, quién me va a ver y alguien me va a aceptar y me pueden sí. querer. O sea, me pueden querer si yo me permito la vulnerabilidad. Yo he pensado, ¿qué va a pensar mi hermana de las cosas que yo estoy haciendo? ¿Qué va a pensar mi mamá de las cosas? Pero ya, o sea, ya no, listo, ya no me afecta, pero sí lo llegué a pensar. Por supuesto, es que es un Ujú. proceso de transición. El permitirse la flexibilidad y el abanico de posibilidades es un camino. No todo el mundo tiene el mismo. A mí me encanta. O sea, yo me babeo cuando veo círculos de hombres, cuando veo retiros solo para hombres. De hecho, hace como, no sé, como unos 8 meses por ahí hice una entrevista con, con un hombre que hace retiros solo para hombres. Y yo le dije, ¿en algún momento has pensado hacer trabajo mixto? Y me dice, no, porque ustedes llevan mucho rato trabajando. Efectivamente, Sí, a veces tenemos que trabajar con terapeutas hombres para trabajar también nuestra energía masculina y todo lo demás. Pero él me dice, él me dio una justificación y me dijo, ustedes llevan mucho tiempo reuniéndose, respirando, utilizando muchos recursos y a veces nosotros también necesitamos nuestros propios espacios para permitirnos entre totalmente. nosotros la vulnerabilidad. Así como ustedes tienen que trabajar cosas entre ustedes mujeres para dejar la competencia, para permitirse otros espacios, nosotros también es permitirnos generando códigos de hermandad, el permitirnos la vulnerabilidad, el saber qué hacer con nuestra fuerza, el trabajar con nuestra función agresiva para que no se convierta en violencia Ujú. y en asumir una cantidad de cosas que antes no se Sin permitían. O sea, mi juzgarnos, abuelo sin jamás iba a ir para un juzgarnos, círculo de claro. hombres. Yo hubiese querido que fuera y Sí, dijera, mira, estoy, no sé, estoy mamado de la mujer mía o estoy sí, cansado sí. porque siento miedo de... Eso no, eso ocurre ahora. Ujú. Entonces, sí hay personas que están muy arraigadas, pero el tema es cuál es el precio emocional y ¿Qué qué tan tienes que grande. pagar? Y qué tan grande es el miedo, porque a veces el miedo es lo que dice, y si Horrible. suelto esto hay otra forma, pero Total. te aseguro, porque tú mismo lo has dicho varias Ujú. veces hoy, que hay otras formas de ser hombre y no nada más eso. O sea, cuando cuestionamos, y esto es una cosa para todo en la vida, o sea, esto es Ujú. como mantra de vida, cuando cuestionamos que lo que aprendimos no es la única forma de ser, empezamos a abrir puertas que, ojo, hay algunas que no son tan bonitas. O sea, otra vez, Total. reconocerme en mis facetas de Hécate, o sea, muy bonita Angelina Jolie, pero fue muy perversa. Sí. Reconocer que tengo sombra, o así como ustedes reconocer que tienen partes vulnerables, que a veces pueden sentir miedo, que son unos seres humanos y que hay posibilidad, es maravilloso porque es decir, yo ahora empiezo a construir la versión de mí que quiero y no lo que aprendí. Lo que aprendí no es la única forma. Yo solamente, bueno, te digo que gracias nuevamente por haber venido, por haber participado y sobre todo porque todo esto que se está haciendo es desde la intención, uno, de mejorarnos, ¿no? Yo lo hago por esto, es una de las principales intenciones y la otra, pues para abrir también oportunidad a otras personas a que puedan conocer. Así que súper agradecido, como siempre, aprendí un montón hoy y espero que nos sigamos viendo en estos espacios. No, yo feliz, bienvenidos los hombres a terapia y a los espacios y a cuestionarse y a trabajar por ese miedo que yo también he sentido, que tú has sentido, que todos hemos sentido, pero que también podemos transformar para permitirnos otras versiones. Todo lo que sume, bienvenido. Todo lo que aporte, bienvenido. Todo lo Como que este son. podcast y esta conversación, gracias por todas tus preguntas y por este tejido que se está haciendo por este espacio y esta ventana. Gracias a ti. Chavito a todos.